Hermanos, hay una frase muy usada por los padres para con sus hijos. Y estoy seguro de que es muy conocida por todos, porque aunque no todos somos padres, todos hemos sido hijos. Es posible que hoy en día la frase haya cambiado, yo sé, los tiempos han cambiado, yo ya tengo 34 años, ya no soy tan joven, pero estoy seguro que la misma idea permanece todavía. Y esa frase de los padres era una especie de pregunta, y es esta: ¿usted me va a enseñar a mí a ser hijos? Yo sabía, hermano, yo sabía, gloria a Dios. En realidad es una frase que es a modo de pregunta retórica, y es una pregunta retórica que está llena de pura ironía, de puro sarcasmo, ¿no? Y en realidad ya sabemos cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿no? No podemos enseñarle a nuestros padres a ser hijos, ¿no? Y lo que querían ellos dar a entender con esta frase es que en realidad nosotros como hijos no somos tan sabios, ellos son más sabios que nosotros. Y eso es verdad. Y lo interesante, hermanos, es que ellos tenían que recurrir a esta pregunta cuando intentábamos cuestionar sus decisiones, cuando criticábamos sus procederes como injustos. De manera que ellos tenían que cuestionarnos para que pudiéramos entender algo muy importante, como hijos. Hay momentos en que necesitamos ser retados de manera irónica para entender cuál es nuestra posición y lo limitada que es nuestra sabiduría comparada con la suya. Y hermanos, estoy convencido de que Dios en este pasaje que vamos a estudiar hoy hace exactamente lo mismo con Job. Dios tiene que recurrir a un reto lleno de ironía y sarcasmo para que Job pueda entender algo, para que en realidad pueda sufrir correctamente, porque se puede sufrir mal. No vamos a leer este pasaje, hermanos, si ustedes se dieron cuenta en la publicación del servicio de hoy, claramente es un texto muy extenso. Y si me pusiera a leer el pasaje, tendría que decir al final: amén, hermanos, muchas gracias, eso es todo. Pero voy a esforzarme mucho por explicarles lo que el pasaje dice, lo que Dios dice aquí en su palabra. Mi intención, hermanos, con este sermón es persuadirlos a algo que va en contra de nuestra intuición humana. Quiero persuadirlos a pensar que la ignorancia en tiempos de dolor es buena, porque nos lleva a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros en realidad, de tal manera que podamos poner nuestra confianza en medio del dolor en el lugar correcto. Y quiero hacerlo a través de este mensaje, una frase muy sencilla, hermanos, que si quieren anotarla o quieren memorizarla, pueden hacerlo. Ante el sufrimiento está bien no saberlo todo. Ante el sufrimiento está bien no saberlo todo. Y lo que quiero hacer es básicamente argumentar este mensaje con 2 puntos. El primero es la respuesta de Job, que es básicamente como la explicación de este pasaje, o el intento por explicar este pasaje. Ya se van a dar cuenta por qué digo intento. Y el segundo punto es nuestra respuesta, otro intento por aplicar este pasaje a nuestra vida hoy. Ante el sufrimiento está bien no saberlo todo, por la respuesta de Job y por nuestra respuesta. Y el título de mi sermón, hermanos, es La paradoja de la ignorancia. Vayamos al punto número 1, que es la respuesta de Job. Si usted ha leído Job, y estoy seguro que sí, y si no, lo invito a que lo haga, es un libro fascinante, si bien es bastante doloroso en muchos casos, ese libro termina de manera maravillosa. Pero desde el capítulo 31, Job viene argumentando a favor de su integridad moral. Es decir, él quiere dejar claro que su sufrimiento no tiene nada que ver con su pecado. Y realmente eso es cierto. Capítulo 1 dice que Job era ¿qué? Era recto, era justo delante de Dios. No está sufriendo por su pecado. Sin embargo, a partir del capítulo 32 de Job, Eliú, y ustedes recuerdan que hay varios amigos que le hablan a Job y todo esto, bueno, Eliú, que en realidad es como el único buen amigo que tiene, los otros asumieron que Job en realidad estaba pecando, pero Eliú, siendo su buen amigo, en realidad lo que hace es confrontarlo bien. ¿Por qué? Porque Job comienza con una seguidilla de justificaciones delante de Dios. Eliú le dice que no tiene sentido que
que se justifique delante de Dios, y uno de sus argumentos fuertes es que Dios es más grande que el hombre, y por lo tanto no tiene sentido que Job siquiera le exija a Dios una especie de explicación de sus acciones, de por qué él está sufriendo, que es básicamente lo que empieza a hacer Job. En el capítulo 34, Eliú también hace una especie de apología, es decir, una defensa de la justicia de Dios. Eliú dice: Dios es justo, de lo contrario no podría gobernar esta creación. Dios no tiene que indagar a nadie sobre lo que determina hacer, porque no hay nadie que sea más justo que él. En el capítulo 35, Eliú le da a entender a Job que su justicia, por ende, no está por encima de la de Dios. Que la justicia del hombre, por ende, no puede cuestionarla. En el capítulo 36, o los capítulos 36 y 37, Eliú reconoce la grandeza de Dios y lo que él ha hecho, el poder y el nivel del entendimiento de Dios, y cómo ningún hombre ante esa realidad puede comprender lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque su entendimiento está por encima del hombre. Y entonces, hermanos, llegamos a nuestro pasaje. Y aquí ya no va a ser Eliú el que va a hablar. De hecho, no va a ser un hombre, sino que va a ser Dios mismo. Dios mismo va a hablar con Job. Y noten cómo lo hace. Este pasaje, hermanos, yo sé, es larguísimo, muy largo, creo que son como más de 80 versículos, eso es absurdo en un sentido, quizás para un sermón usted puede estarlo pensando, pero en realidad este pasaje es como un sándwich, y los que son ex Renacer saben exactamente a qué me refiero, ¿no? Eso es muy conocido para nosotros allá en Renacer. Esto es un sándwich, es decir, versículo 2, si me quiere seguir ahí en la Biblia, súper. Versículo 2 del 38. Dios contesta a todos los cuestionamientos anteriores de Job, diciéndole: voy a contestarte, voy a explicarte por qué estás sufriendo. ¿En realidad eso es lo que hace Dios? No. Lo que hace Dios es preguntar: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? No, básicamente es como en otras palabras: ¿quién es este? ¿Quién es este que está hablando sin sabiduría y que además es capaz de opacar el verdadero consejo, que claramente es el de Dios? Pero Dios no se queda ahí, porque en el versículo 3 del capítulo 38, básicamente reta a Job. En otras palabras, Dios le dice en ese versículo: ok, debes prepararte. Prepárate para este examen. Ciñe tus lomos como un hombre. Hermanos, eso es un reto. Literalmente Dios está retando a Job. Si Job ha sido capaz de cuestionar a Dios por su sufrimiento, entonces eso implica necesariamente que él sabe más, porque lo está cuestionando, ¿no? Y entonces debe ser un hombre y prepararse para el examen, prepararse para lo que viene. Y entonces Dios comienza con este tono irónico. Dios le dice: yo te preguntaré, ¿y tú qué? Y tú me instruirás. Eso suena muy irónico. Hermanos, y se van a dar cuenta que la ironía en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, es un recurso literario muy usado por Dios para que muchas verdades puedan ser entendidas. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Esto es ironía pura. Entonces, este es el primer pan de nuestro sándwich, ¿no? Pero el otro pan del sándwich está en el capítulo 40, versículo 2, que es básicamente la misma idea, pero es en un tono ya de conclusión, ya está terminando la intervención Dios, pero igual sigue siendo un reto lleno de ironía. Dios le dice en el 42, ¿puede entonces el que cuestiona a Dios pelear contra el Todopoderoso? Esa es una pregunta ya todavía más directa, sigue siendo irónica, pero es más directa. Entonces, si es así, pues el que se cree más sabio que Dios, que responda a todo esto. Esos son los dos panes. Pero ¿qué es todo lo demás? ¿Qué es lo que debería responder Job? Y entonces tenemos todo lo de en medio, que es básicamente la carne del sándwich. Que si bien es largo, hermanos, lo sé, tiene un solo patrón. Habla casi de lo mismo. Por un lado, son puras preguntas de Dios para Job. Y las preguntas tienen un tinte de ironía y sarcasmo. Y hermanos, yo espero, y esto no lo digo con ironía, lo digo literal, espero que ustedes no estén esperando
que yo responda a las preguntas. De eso no se va a tratar la explicación de este pasaje. ¿No? Entonces, capítulo 38, versículo 4. Dios le dice a Job, dímelo tú, si es que eres más inteligente, si es que sabes tanto. Versículo 5 le hace la pregunta y le dice, hey Job, dímelo, ya que tú lo sabes todo. Pura ironía. Versículo 18 del 38, Dios le dice a Job, dímelo si es que sabes todo esto. Versículo 21, Dios es todavía más fuerte y muy sarcástico. Mire lo que dice Dios, en otras palabras es como, verdad que tú sabes todo esto porque ya habías nacido. Largos son tus años. Verdad, no me acordaba, perdón. Entonces respóndeme. ¿No? Capítulo 39, versículo 26. Le pregunta, ¿acaso es por tu sabiduría que pasa eso que está diciendo en el 26, que lo vamos a ver más adelante? ¿Es por tu sabiduría? Hermanos, eso es un reto. Era un reto irónico. Pero entonces sería bueno saber, hermanos, de alguna forma, cuál es la naturaleza de las preguntas de Dios a Job. Y no digo que sea esencial, porque como les decía ahorita, en realidad son preguntas que están diseñadas y hechas para que ningún ser humano las pueda responder. Pero podemos entender un poco cuál es la magnitud del cuestionario de Dios para Job. Si Dios ha querido retar a Job, entonces seguro van a ser preguntas muy, muy difíciles. Y entonces, desde el versículo 4 del mismo capítulo 38, las preguntas de Dios se enfocan principalmente en la creación inanimada. Versículo 4, habla de los cimientos de la tierra. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Note que Dios dice, cuando puse. Yo fui el que lo hice, pero la pregunta es, ¿dónde estabas tú? ¿No? Versículo 8, habla sobre el mar. ¿Quién cerró con puertas el mar? Es decir, ¿quién le dio límite al mar? ¿No? Para que ese mar tan bravo con esas olas y esa grandeza no se fuera más allá de lo que debería ser. ¿Quién lo hizo? Versículo 12, habla sobre la mañana. ¿Alguna vez has mandado a la mañana? Versículo 19, por ende habla de la luz y de la oscuridad. ¿Dónde está el camino de la luz y de la oscuridad? Le pregunta Dios a Job. Versículo 22, habla acerca de la nieve. ¿Has ido a los depósitos de la nieve y del granizo? Como diciéndole, ¿sabes tú de dónde vienen? ¿Cómo es que Dios los administra en realidad? ¿Puedes tú responder eso? Versículo 28, habla sobre la lluvia. ¿La lluvia tiene padre? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? Es interesante porque Job, como hombre, experimentó la lluvia, pero en realidad él puede reclamar su paternidad. Él puede controlar y sustentar la tierra a través del agua y de las gotas de rocío. Esa es la pregunta de Dios. Versículo 31, habla de las constelaciones. Todavía más difícil, ¿no? ¿Puedes tú atar las cadenas de los Pléyades o del Orión? Eres capaz de mover o alterar el curso de las constelaciones, pero Dios no solamente se queda como en esa idea de la creación inanimada, sino que de hecho por un momento Dios se pone muy filosófico. Y eso es complejo y es difícil. Porque en el versículo 17 del 38 habla acerca de la muerte y le pregunta a Job, ¿sabes tú en dónde está la puerta de la muerte? Y hermanos, si ustedes han leído Job en los primeros capítulos, Job ha dado a entender que preferiría haber nacido y haber muerto inmediatamente que estar sufriendo ese dolor que está padeciendo. Por eso Dios le dice, ¿sabes tú dónde está la puerta de la muerte? Es decir, ¿tienes control sobre ella? ¿Sabes en realidad qué hay más allá de la muerte? Como para querer desear eso. Versículo 36 habla de la sabiduría. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? Y si esto se refiere al ser humano, es casi una cachetada para Job, por no decir lo es. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que ha dado la sabiduría. De hecho, Él mismo le ha dado la sabiduría que lamentablemente Job ha utilizado mal por causa del dolor. ¿Y es por qué la utiliza mal? Porque está cuestionando a Dios.
Está creyendo que sabe más que Dios. Básicamente hasta aquí, hermanos, Dios reta a Job para que le responda a las preguntas sobre su soberanía, su control, su provisión en la creación inanimada. A ver, si eres tan sabio, hazlo. Es una prueba para él, demuéstralo. Pero entonces, a partir del capítulo 38, versículo 39, y aquí va hasta el capítulo, todo el capítulo 39, Dios ahora se va a enfocar en parte de la creación animada. Ahora pregunta sobre los animales. Capítulo 38, versículo 39 al 41, se enfoca en el alimento de la leona, el cuervo y sus crías, y le pregunta, ¿puedes tú proveerles el alimento? Capítulo 39, versículos 1 al 4, se enfoca en el parto de las cabras y de las ciervas, y de alguna forma le pregunta, ¿conoces tú el tiempo para que ellas puedan parir? Algo tan complicado y tan difícil. ¿Tú entiendes esa lógica? Versículos 5 al 8 del 39, se enfoca en la libertad del asno montés. ¿Quién lo dejó en libertad? Y es interesante que en esta parte es Dios mismo quien responde sutilmente y él dice, bueno, ¿quién dejó en libertad? ¿Quién le dio la libertad al asno montés? Y después empieza a explicar Dios, es que yo fui en realidad el que lo puse en el desierto, como diciendo, fui yo. Recuerda que son preguntas irónicas, son preguntas retóricas además. Versículos 9 al 12, habla sobre el búfalo. ¿Puedes realmente controlarlo? ¿Y puedes esperar algo de él? Versículos 19 al 25 se enfoca en el caballo. Es Job quien le da su fuerza al caballo y lo hace resoplar para la guerra con valentía. Y versículos 26 al 30 se enfoca en las aves. ¿Es por tu sabiduría, Job, que se eleva el gavilán? ¿O el águila es capaz de hacer su nido allá en el cielo? Hermanos, son preguntas difíciles. Por eso les dije al principio, no esperen que yo les responda. No tengo ni la menor idea cómo se responde eso. Son preguntas que tratan acerca de la lógica y el instinto de estos animales, de cómo son gobernados por alguien que debe ser obligatoriamente soberano y obligatoriamente sabio perfectamente. Y esto solo puede provenir de una mente totalmente superior y superior a la de Job. Hermanos, estos animales demuestran que de hecho Dios usa métodos inesperados para nosotros. Usted puede ir ahí al capítulo 39, versículos 13 al 18. Dios habla acerca del avestruz. Ahí ya casi no hace preguntas, sino que hace afirmaciones. Cuenta cómo es la lógica del avestruz. Ella parece débil, parece tonta. De hecho, parece cruel, porque como que abandona sus huevos y todo esto. Pero tiene grandes habilidades. Y de hecho, se ríe del caballo y del jinete, porque es capaz de ser más rápida que ellos. Y uno dice, pero, ¿y eso qué? De hecho, en este momento estoy pensando, tratando de entender qué significa eso. ¿Puede Job responder eso? Y entonces llegamos al capítulo 40. Dios termina de preguntarle a Job, y yo creo que Job, hermanos, y ya esto es una especulación, pero yo creo que Job pudo haber dicho, gracias a Dios se acabó esto. Además que fue larguísimo, ¿no? Es como una cantidad de preguntas, 3 capítulos básicamente para hacer una cantidad de preguntas a Job. Es como, wow, gracias a Dios se terminó. Y entonces en los versículos 1 al 5, las preguntas de Dios son a modo de conclusión. ¿Puede el que censura contender con el Todopoderoso? En otras palabras, ¿puedes tú, Job, responderle todo esto al Todopoderoso y sabio Dios? Y tiene sentido, hermanos, que diga Todopoderoso todo el tiempo, ya que solo alguien así, en realidad, sería capaz de responder preguntas tan difíciles. Lo cual nos lleva a necesariamente concluir, Job no puede responderle a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, aparte de lo obvio, y lo obvio es esa cantidad de preguntas tan complejas, miren los versículos 3 al 5. Job reconoce que no es nadie, que de hecho es insignificante, que es un ignorante.
Y obviamente lo más sabio que puede hacer Job después de ese cuestionario es ¿qué? Callarse. ¿Qué más va a decir? ¿Qué más se puede decir ante un cuestionamiento de esa magnitud? Entonces, si Job no pudo responder preguntas acerca de la creación, hermanos, mucho menos va a poder entender los propósitos de Dios detrás de su sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere que le entienda. Porque la pregunta es, si Job no puede responder, ¿eso está mal? ¿Está mal que Job se haya tenido que callar? ¿Job debería haber respondido? La respuesta es no. Hermanos, el propósito de Dios no es simplemente mostrar su grandeza y ya, sin ningún contexto. Para nada. Lo que Dios quiere hacer es que a través de su grandeza, de su soberanía, de su sabiduría en la creación, el orgullo de Job sea humillado. Increíble, ¿no? Uno siempre piensa que en el sufrimiento, pues lo único que yo necesito es consolación. Y claro, necesitamos consolación, eso es verdad. Pero hay momentos en que necesitamos en realidad un reto. Necesitamos que nuestro orgullo mengüe. Y eso es lo que Dios quiere de Job. Lo que Dios quiere es mostrar el lugar de Dios y al mismo tiempo el lugar de Job. No es solo que Job se quede callado, hermanos, sino que en realidad él sea capaz de adorar y confiar en el Todopoderoso a pesar de todo lo que está sufriendo, a pesar de todo lo que le está pasando. Hermanos, ante el sufrimiento, está bien no saberlo todo. Job entendió esto. Era imposible no hacerlo. Él entendió que no sabía más que Dios y que no debía sentirse mal por ser un ignorante, un insignificante delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? Hermanos, nos hemos preguntado y cuestionado la actitud que asumimos frente al dolor. ¿Pretendemos saber más que Dios? ¿Cuestionamos a Dios? ¿Qué pensamos acerca de la ignorancia en medio de la aflicción? ¿Cómo estamos respondiéndole a Dios cuando llega una prueba a nuestra vida? Y esto necesariamente nos va a llevar a nuestro segundo punto, que es nuestra respuesta. Así como Job, el sufrimiento nos lleva a dudar de Dios. Hermanos, y si dudamos de Dios, lo que sigue en nuestra lógica es, voy a cuestionarlo, voy a preguntarle, pero no es simplemente preguntarle por preguntarle, es cuestionar, es objetarlo en realidad. Creemos en el dolor muchas veces que Dios nos debe una explicación de lo que nos está pasando. Pero la pregunta es, si Dios nos respondiera todo como queremos, piensen en ese ideal que yo creo que sería un ideal nuestro, muy humano. ¿Qué pasaría si Dios nos respondiera como queremos? La pregunta es, ¿realmente podríamos entenderlo? ¿Acaso Job habría entendido si Dios le hubiera explicado la razón exacta de su sufrimiento? ¿O en realidad habría tenido todavía más preguntas? ¿Se habría quedado satisfecho? Lo dudo mucho. Por eso Dios, en vez de darnos respuestas tal como a Job, nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Hermanos, la ignorancia no es el problema. No se preocupen, no les dé vergüenza, no les dé pena ser ignorantes. El problema es si estamos confiando en Dios en medio de la prueba. De hecho, hermanos, les voy a decir algo que puede como ser, espero que no sea polémico y que se entienda bien, pero la ignorancia de hecho o una parte de la ignorancia es necesaria para la fe de los cristianos. Si Dios nos explicara absolutamente todo lo que Él quiere hacer, pues no necesitaríamos confiar en Él. De hecho, no sería confianza. A veces podemos pensar, si Dios me explicara todo, ¿por qué estoy sufriendo? Estoy seguro que sería más fácil soportarlo. ¿De verdad sería más fácil? Si Dios te dijera hoy exactamente por qué perdiste a un ser querido, ¿sería más fácil? Si Dios te dijera hoy por qué perdiste el trabajo,
¿por qué aún no llega la provisión que estás esperando? ¿En realidad sería mejor para ti? ¿Te sentirías mejor o en realidad lo que eso implicaría es que tendrías todavía más preguntas de Dios? Es como, sí, Dios, gracias por la explicación, pero necesito más. O sea, ¿cómo así? No entiendo. Si Dios le respondió a Job con preguntas en lugar de respuestas, ¿qué pasa cuando nos preguntamos acerca de algo más grande que la creación de Dios? Porque las preguntas de Dios a Job, de nuevo, son sobre la creación. ¿Qué pasa cuando nos preguntamos sobre algo que es más grande que nuestro propio dolor? ¿Qué pasa cuando tratamos de entender el plan de salvación de Dios? ¿Cómo es su lógica? Y aquí es donde Pablo nos lleva a la profundidad de esta verdad. Parece que de hecho el apóstol Pablo también ve algo útil en la ignorancia. En Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, como lo leíamos ahorita al inicio del culto, Pablo comienza a hacer preguntas también a modo de reto para su audiencia. Lo hace al final de este pasaje. Pablo viene hablando de la elección, si usted se acuerda. Tanto judíos como gentiles son salvos, pero son salvos únicamente conforme a la elección de Dios. Es como si Pablo entendiera que esto, por un lado, es difícil de entender, pero eso es lo obvio para Pablo. Pero por otro lado, reta a su audiencia a que ellos no tienen por qué entender todo eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque al final de este pasaje Pablo dice, como leíamos ahorita, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ojo, Pablo es consciente de que no podemos entender todo de Dios. Hay una profundidad increíble en la sabiduría de Dios. Y si no podemos entender todo de Dios, mucho menos vamos a entender siempre las razones por las cuales sufrimos. Pero Pablo dice todo esto casi como una doxología, es decir, como una alabanza. Como si el hecho de que no podamos entender cosas de Dios, en vez de ser un motivo de cuestionar a Dios, en realidad sea un motivo de alabanza. Y comienza con las preguntas a retar a su audiencia. Pablo dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y eso es retador. ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y la razón es, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Noten que las preguntas de Pablo son muy parecidas, son un reto lleno de sarcasmo e ironía que son muy parecidos a los de nuestro pasaje. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta obvia? Nadie. Y si nadie la ha conocido, entonces eso implica, y esto, ojo con esta lógica, si nadie ha conocido la mente del Señor, nadie puede llegar a ser su consejero. Si yo supiera cómo funciona la mente del Señor, yo podría decirle, Señor, yo creo que en esta aflicción deberás traerme otro tipo de aflicción que me funcione más a mí. Esta no me está funcionando tanto. No. Pero el problema es que no sé, no puedo ser su consejero. Entonces eso implica que si no podemos aconsejar a Dios, mucho menos vamos a poder cuestionarlo, por más dolor que haya. Hermanos, si Dios desafió a Job con preguntas sobre la soberanía en la creación y este pobre hombre no pudo responder, ¿cómo vamos a responder nosotros hoy sobre la soberanía de su salvación, de su redención en Cristo? Hermanos, es como si Dios nos preguntara hoy en medio de nuestro dolor, ok, si es tanto tu dolor como para cuestionarme, si eres tan sabio, dime cómo es que yo pude elegir para salvación. Si tú me dices eso, entonces yo te voy a explicar por qué estás sufriendo. Si eres tan inteligente, dime cómo pude haber enviado a mi propio hijo a este mundo, a lo más valioso que yo tengo, cómo lo entregué por ti. Si tienes tanto conocimiento, dime cómo es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para tu bien. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo Dios se hizo hombre? Si eres tan sabio, dime cómo es que pudo morir en la cruz y resucitar al tercer día para garantizar tu salvación. Y lo interesante es que lo hizo a través del dolor.
Y esa lógica es la que nosotros normalmente cuestionamos, pero es la que Dios utilizó. Si somos tan sabios, hermanos, ¿cómo es que Dios utiliza algo que nos parece tan perjudicial como el dolor para su gloria y para nuestro propio bien? Respondámosle a Dios. Y entonces ahora Dios nos dice, ok, respóndale al Todopoderoso. Y ya no solamente es el Todopoderoso de la vasta y compleja creación, sino que ahora es el Todopoderoso de la incomprensible salvación. Hermanos, yo creo que la doctrina más difícil, y de hecho lo veíamos en una de las canciones, la doctrina más difícil no es escatología. La doctrina más difícil no es si voy a ser continuista o voy a ser cesacionista. La doctrina más difícil de entender es el amor de Dios. ¿Por qué nos amó? Porque fue capaz de entregar a su Hijo, porque estuvo dispuesto a hacerlo. Eso sí es incomprensible. Por eso, hermanos, ante el sufrimiento está bien no saberlo todo. Si no podemos responderle al Señor, al Todopoderoso Salvador, entonces la conclusión es: la ignorancia tiene sentido. Hermanos, esta es la gran paradoja de la ignorancia. Siempre se ha visto que no es buena, que se debe evitar, obviamente. O sea, yo no quiero ser un ignorante. Pero hermanos, en la aflicción y respecto a la sabiduría de Dios, al final puede ser nuestro mejor recurso. Si hay alguien aquí que esté pensando, pero un momentico, si Dios es tan bueno, si Dios existe, y esta es clásica en el mundo, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Yo necesito entender todo eso para creer realmente en ese Dios, que ese Dios es bueno. Pero en realidad es todo lo contrario, porque la ignorancia no es una excusa para no confiar en Dios, no es una excusa para cuestionar a Dios, sino más bien para descansar en Él. Porque para confiar en Él no necesitamos saber todo, porque ya sabemos lo más importante. Cristo pagó para que descansemos en nuestro Dios. Y eso, hermanos, a veces va a implicar ignorancia. Pero no se les olvide que Cristo pagó para que ni la muerte ni la vida pueda separarnos de su amor. ¿Y eso implica que tengo que entender todo? No. Lo cual implica que soy ignorante. Cuando estás en el hospital, hermano, esperando un diagnóstico, ¿en realidad confías en que Dios sabe más que tú? ¿En que Dios sabe más que el médico? ¿Que Dios sabe más que un examen? Cuando pierdes tu trabajo, ¿eres capaz de descansar en la sabiduría de Dios? ¿En su provisión? ¿En que Él te va a sostener? Cuando no entiendes por qué sufres tanto en tu matrimonio, ¿estás confiando en el poder de Dios para sostenerte? Cuando tienes problemas con un hermano de la iglesia, ¿confías en que el Evangelio es capaz de restaurar esa relación y de unirlos otra vez? Y si lo haces, estás confiando en la sabiduría de Dios. Si no, estás confiando en tu ignorancia. Cuando un hermano está pasando por algún problema, tratas de explicarle cosas que no se pueden explicar. Y yo sé, hermano, esto es una tentación. Vemos que alguien está sufriendo y entonces empezamos como a abrir nuestra mente en términos de nuestra lógica para tratar de explicarle, pero mira, es por esto y pasó esto, pero mira, el diagnóstico es esto, pero esto, lo otro. ¿Intentas explicarle todo lo que no se puede explicar? Porque al final, hermanos, no se trata de responder a las preguntas de nuestros hermanos de manera impulsiva y sin sabiduría o con nuestra sabiduría, porque el consuelo de esos hermanos no es entender todo lo que Dios hace. Su consuelo es saber que Dios sabe más que Él. Y eso a veces implica que sufra. Increíble, ¿no? Hermanos, si tenemos la valentía de aceptar lo ignorantes que somos ante el poder y sabiduría de Cristo, entonces como Job, al final, y como Pablo, no queda más que adorarlo. La ignorancia en el dolor es capaz de hacernos ver la sabiduría de la cruz, como lo leíamos en 1 Corintios. Esa es la sabiduría que en realidad Pablo quiere que se dé a conocer. Y la ignorancia increíblemente es capaz de hacernos ver esa sabiduría. Es casi una paradoja. Esa sabiduría que es capaz de darnos descanso ante la incertidumbre del futuro. Y aquí quiero dirigirme a mi pastor José,
Y Pastor José, no siempre van a tener respuestas de Dios por todo lo que puedan vivir como iglesia. Pero guiar a otros no depende de saberlo todo, sino depende de confiar y aceptar que Dios sabe más que nosotros. Y esto no es una fe ciega. Alguien puede estar objetando, ¿cómo así? O sea, yo no debo entender nada de Dios. No, esto no es una fe ciega. De hecho, es una fe tremendamente consciente. ¿Por qué? Porque es consciente de quién es Dios, de cuán sabio es y qué ignorante soy yo. Eso es bastante consciente. Hermanos, tenemos que aceptar el hecho de que Dios puede usar lo inesperado para sus propósitos y su gloria. Y aquí quiero preguntarles, ¿uno está esperando todo el tiempo sufrir? No, de hecho uno no quiere sufrir. Así que yo no estoy pensando todo el tiempo, ay, voy a esperar que sufra. No. En menos de nuestra lógica, entre más rápido puede pasar el sufrimiento, mucho mejor para nosotros. Pero Dios puede usar lo inesperado para su gloria. Así como Dios usó al avestruz con habilidades sorprendentes o al caballo con valentía para la batalla, asimismo clavó en una cruz a su propio hijo. Y la pregunta es, ¿quién hubiera esperado eso? ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿Quién es tan sabio para saber, sí, Dios iba a clavar a su hijo en la cruz para salvarnos? Nadie hubiera esperado eso. De hecho, el ateísmo muchas veces se basa en eso. Es ilógico. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, vino a morir acá? ¿Y a morir por qué? Sobre todo, poco creíble que haya resucitado. Hermanos, de la misma forma, sigue y seguirá usándonos como creyentes. Seguirá usando a esta iglesia local, Esperanza en Cristo, aunque sea nueva, aunque sea más pequeña, para su gloria y la edificación de muchos. Pero esto, hermanos, les tengo una noticia. Va a implicar en algún punto dolor. Dios puede usar la enfermedad, la escasez, aún la muerte, para hacernos hijos verdaderamente dependientes y no cuestionadores de Él todo el tiempo. Hermanos, porque si Dios tiene el poder para sustentar no solo a su creación, sino a nuestra salvación, entonces no importa que seamos ignorantes en el dolor. La resurrección de Cristo es la garantía de esto. La pregunta que queda es, ¿qué más queremos saber? ¿Qué más queremos saber que Cristo murió y resucitó? ¿Hay alguna otra sabiduría superior a esa? ¿Qué dice Pablo? Yo solo quiero predicar a Cristo crucificado. Y hermanos, por eso es normal tener incertidumbre e impotencia ante lo que pueda deparar nuestro futuro. Si voy a tener o no trabajo, si voy a tener o no dinero, si tendré o no vida el próximo año, si estaré o no el próximo año en esta iglesia, si mis familiares van a ser sanados o no de mi enfermedad, si voy o no a recaer de nuevo en la enfermedad que ya tuve, si nuestros hijos rebeldes en realidad van a arrepentirse y van a volver a nuestra casa, porque en realidad todo eso por naturaleza es incierto. Por eso tiene sentido que yo me sienta como, Dios mío, no sé qué va a pasar conmigo. Porque si mi confianza está en esas cosas, entonces les digo algo, sufrir es lo más tonto, es lo más inútil que existe. No tiene sentido, eso es sufrir mal. Pero lo anormal, hermanos, es no confiar en el todopoderoso Salvador. El que garantiza nuestro destino final, pase lo que pase, hermanos. El Evangelio tiene la capacidad de darnos valentía, aunque todo se vea oscuro en nuestra vida. Es por eso que necesitamos ser conscientes del valor infinito de la sabiduría de Cristo. De lo contrario, vamos a sufrir muy mal. Vamos a agregarle sufrimiento al sufrimiento, de hecho. Porque necesitamos salir del letargo al cual el dolor nos ha orillado, donde creemos que sabemos más que Dios. Porque, hermanos, cuestionar a Dios en el dolor es como un ciego. Piensen en un ciego que claramente no puede avanzar solo porque no puede ver, pero al mismo tiempo va criticando a su guía que sí puede ver y que lo está guiando por un camino seguro. Sin embargo, lo está criticando todo el tiempo. ¿Cómo así? Hermanos, nuestra esperanza en el dolor es que Dios lo sabe todo, no que nosotros lo sepamos. Jesús nos sufrió hasta la cruz para que tú y yo entendamos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Él no pagó por eso, sino pagó para que podamos echar nuestras cargas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento sobre Él y confiar en la esperanza que Él nos ofrece.
esa esperanza de nuevos cielos y nueva tierra en donde va a habitar Dios en medio de su pueblo. Y esto va a implicar ¿qué? Ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber enfermedad. Y esa realidad no se va a lograr por nuestra sabiduría, sino por descansar en la sabiduría y el poder de la cruz, no por cuestionar a Dios. Hermanos, esto es lo poco intuitivo que les mencioné al principio de este sermón. Abracen su ignorancia en el dolor y adoren a Dios. ¿Cómo lo pueden hacer? Confiando en su sabiduría. Y aquí puedo traer una frase que creo que es una frase que usamos mucho entre hermanos cuando estamos mal, cuando estamos pasando por dolor, y es: Dios sabe lo que hace. Eso a veces parece ya casi un cliché, ¿no? Es como no entiende qué significa eso. Pero en realidad Dios sabe lo que está pasando. Tú no, yo tampoco. Porque al final, hermanos, la respuesta de Dios a nuestro mayor dolor, a nuestra condenación, fue Cristo mismo. Esa es la respuesta de Dios para los creyentes. ¿Cómo cuestionar esa respuesta? ¿Cómo hacerlo ante su sabiduría superior? Más bien como Job, digamos: Señor, heme aquí. Estoy sufriendo, sí. No entiendo, no comprendo, me duele esto. Pero más bien digamos: he aquí, Señor, somos insignificantes ante ti. ¿Cómo podremos responderte? Hermanos, quizás no entendamos el dolor, pero entendemos a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Así que cuando el sufrimiento venga, no necesitamos todas las respuestas. Solo necesitamos recordar que Él es el sabio y poderoso Dios, pero al mismo tiempo, tú y yo somos un ignorante. Somos puros ignorantes. Y entonces eso nos va a llevar a confiar solamente en Cristo. Porque ante el sufrimiento está bien no saberlo todo. No es malo ser ignorantes. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que a través de la esperanza que tenemos en Cristo, y de hecho tal como se llama esta iglesia local, Señor, podamos ver nuestro sufrimiento, podamos ver nuestro dolor, podamos entender que tú eres sabio, tú eres perfecto, eres el Todopoderoso, y que el hecho que no entendamos todo lo que tú haces no implica que tú dejes de ser sabio, y no implica que nosotros seamos más sabios que tú. Ayúdanos a descansar en esa esperanza que tenemos en Cristo, de que aunque no entendamos, vamos a vivir en una ciudad, en un mundo, en una sociedad, en un lugar en donde ya no va a haber dolor. Ayúdanos a entender y a ver a través de la cruz nuestra aflicción, tal como Cristo sufrió para perdonar nuestros pecados. Tiene lógica que nosotros tengamos que sufrir cada día para ser más como tu Hijo. Y definitivamente te encanta usar el dolor, Señor. Ayúdanos a comprender esta verdad. Ayúdanos a aceptar nuestra ignorancia. Te lo ruego y oro todo esto, y oro por esta iglesia local, en el nombre de tu Hijo amado, que es Jesucristo. Amén.